Muy buenas noches, amables amigos. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla en esta noche de hoy sábado, cuando tenemos las 6 de la tarde, 3 minutos, hora de Colombia. El licenciado Guido Rojas con un video de enseñanza, un tema muy importante sobre lo que son el testimonio de dos niños mártires en relación con lo que es la Eucaristía, el sacramento de la Eucaristía, que es la base central de lo que es la fe cristiana católica. Este testimonio, estos dos testimonios que voy a compartir en el día de hoy a manera de edificación para los cristianos católicos y también para manera también de conocimiento de nuestros hermanos evangélicos, voy primero a hacer lo que me gusta a mí, la raíz bíblica de por qué la importancia de la Eucaristía y también lo que dijo Jesucristo en relación a los mártires. El término mártir en griego quiere decir testigo, o sea, el que da la vida por Jesucristo. Lo vamos a hacer de esta Biblia, que es la Sagrada Biblia de América, de Ediciones San Pablo. Entonces, para la Iglesia Católica es muy importante, para que veamos también el contexto de estos dos niños, un niño y una niña, que murieron por amor a la Eucaristía. La base bíblica para nosotros fundamentarnos está en lo que llamamos como el discurso eucarístico, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, prácticamente desde el verso 26 en adelante hasta el verso 59. No obstante, va a ser solamente los últimos versículos, en el cual desde la exégesis bíblica es el fundamento para decir nosotros que la Eucaristía, en el momento de la consagración por el sacerdote, la hostia se convierte en carne de Cristo y el vino consagrado en la sangre de Cristo. Y dice así porque son palabras textuales de nuestro Señor Jesucristo a los judíos de su época. Un día sábado en la sinagoga de Cafarnaúm les dice Jesús de una forma tajante: yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come este pan vivirá eternamente. Nótese bien que, dados características de Jesucristo, él mismo se identifica como el pan bajado del cielo, el verbo de Dios hecho carne, y también el que come este pan tiene una vida eterna. No es una vida pasajera, no es una vida solamente del mundo, no es solamente unas cosas materiales, sino que es algo espiritual relacionado después de la muerte. Y dice, y sigue diciendo, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo, o sea, por la salvación de toda la humanidad. Los judíos, que eran muy incrédulos, discutían entre sí y decían: ¿cómo puede este darnos de comer su carne? Jesús le dijo: les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre, que era el título con que más se identificaba a Jesucristo, y no beben su sangre, no tendrán vida eterna. Mire que Jesucristo relaciona su carne y su sangre con la vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. No solamente vemos en este discurso eucarístico cómo el pan de vida eterna, que es el mismo Jesucristo, está en relación con la misión de él al encarnarse por pedido de su Padre, bajando del cielo. Su carne y su sangre tienen vida eterna, y es, como así decirlo, como lo dice aquí en el mismo verso 51, por la salvación de toda la humanidad. Sigue diciendo, porque Jesucristo no termina ahí su idea, su discurso, hablando. Dice en el verso 54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Porque mi carne, que es otra vez, es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. O sea, de aquí vemos también no solamente que la carne y la sangre es de vida eterna, sino también que hay una íntima comunión tanto de Jesucristo, que es el que la da, como nosotros los discípulos que la recibimos, que es para nosotros, como decíamos, el sacramento de la Eucaristía, que es el mayor de todo, la celebración que pueda hacer litúrgicamente en la Iglesia Católica, y especialmente el domingo en el día de la resurrección. Termina este discurso eucarístico en los versos del 57 en adelante: como el Padre me ha enviado y vive, yo vivo con el Padre, y así el que me come vivirá por mí. Y vemos también en el verso 57 la relación íntima que tiene Jesús con el Padre en su eternidad, y nosotros como hijos adoptivos también en esa misma relación por la Eucaristía, por la carne y la sangre de Jesucristo. Lo dice de una manera tajante: como el Padre me ha enviado desde el mismo cielo, al haberse encarnado, al haberse hecho hombre por la Virgen María, yo vivo por el Padre, y así el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Este es el pan, o sea, Jesucristo mismo es el pan que ha bajado del cielo. No como el que comieron sus padres y murieron, o sea, haciendo referencia al maná en la época de Moisés con el Éxodo,
que fue un pan solamente transitorio, 40 años que estuvieron los judíos en el desierto, no. Esta vez Jesucristo está hablando de otro pan, bajado del cielo, él mismo, y ya con una vida eterna, enviado por el Padre, ¿ve? Y ya en el reino de los cielos y no un reino de la tierra. Sigue diciendo otra vez, repito, en el verso 58 y 59, este es el pan que ha bajado del cielo, no como el que comieron los padres y murieron. El que come este pan rectifica otra vez Jesucristo, como lo había hecho anteriormente en todo el discurso, en más de 3 veces, que dice, vivirá eternamente. Dijo esto enseñándolo en la sinagoga de Cafarnaúm. Entonces nosotros en este discurso eucarístico, la Iglesia Católica, desde sus exégesis bíblicas, de la forma como la Iglesia interpreta, vemos nosotros que la Eucaristía, un término en griego que es eucaristei, que quiere decir acción de gracias, es lo que nosotros los católicos celebramos todos los días en nuestros templos, pero especialmente el día domingo. En el momento de la consagración, por el poder dado al sacerdote, que es el ministro de Cristo, esa hostia se convierte en la carne de Cristo y ese vino se convierte en la sangre de Cristo. Y esa es la base fundamental de un cristiano católico. Ese es de pronto, por así decirlo, el centro de nuestra fe. Como decía el Concilio Vaticano II, la reunión del Papa con los obispos, desde el año 62 al 65, que fue hecho por una reunión del Papa con los obispos de todo el mundo, convocados por el Papa San Juan XXIII y clausurado por el Papa Pablo VI. Ahí los documentos, ellos decían, los padres conciliares decían que el sacrificio eucarístico es fuente y cima de toda la vida cristiana. O sea, nuevamente el sacrificio de una manera incruenta del único y verdadero sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y también, antes de entrar en materia con estos 2 testimonios hermosísimos de estos 2 niños santos, quiero también resaltar lo que Jesús mismo promete, no solamente porque son palabras dichas por el mismo Jesucristo, que es el verbo de Dios encarnado, o sea, la palabra revelada plenamente, el uno en relación, como veíamos, a lo que es la carne y la sangre de Jesucristo, y también la otra, la promesa que hace Jesús en el mismo conocido como el Sermón del Monte, que aparece ya esta vez en el Evangelio de Mateo, que es, por así decirlo, la síntesis de toda la teología cristológica o el testamento que nos dejó Jesucristo. Si vamos nosotros a ver en el mismo Evangelio sinóptico de Mateo, el primero, en el capítulo 5, pero solamente en los versos del 11 en adelante, Jesucristo también promete algo muy importante que tiene una estrecha relación con los 2 testimonios que vamos a ver. Dice Jesucristo también, dichosos serán cuando los injurien, los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por mi causa. O sea, todo el que recibe calumnias, injurias, persecuciones por causa de Jesucristo, por causa de lo que Él enseña, por causa de pertenecer a la iglesia que Él misma funda con su sangre cuando muere en la cruz, en el madero, en el monte Calvario, dice, después de esto, después de decir las personas que van a sufrir persecuciones, ¿cuál va a ser la recompensa con ellos? No solamente nombra a quienes, las razones por las cuales puede un cristiano ser perseguido, sino también la relación estrecha y las palabras que dice Jesucristo, que es alégrense y regocijen. O sea, es tal la alegría y el regocijo de los perseguidos, de los mártires, de los que sufren por causa de Jesucristo. ¿Por qué dice Jesucristo? Porque su recompensa, y mire bien que habla de un término recompensa, o sea, algo que va a ser como un premio, como un regalo, será grande en los cielos. Lo misma connotación que veíamos de los cielos, con la vida eterna que vemos en el discurso eucarístico de Juan 6, Jesús bajado del cielo, la vida eterna, ¿en dónde? En el reino de los cielos, aquí mismo también. La Eucaristía y los mártires están relacionados como un premio ¿de qué? Como el premio en los cielos, pues también persiguieron a los profetas anteriores a nosotros. Entonces, ya viendo bien la base bíblica de lo que es el discurso eucarístico, como lo veíamos en Juan en el capítulo 6, verso del 54 en adelante, que veíamos una síntesis en esta Biblia católica, pero que también aparece en cualquier Biblia, las palabras claras de Jesucristo nuestro Señor sobre lo que realmente desde el verso 51 hasta el verso 59, y también la última de las bienaventuranzas sobre los perseguidos por causa de la justicia, que aparece en Mateo capítulo 5 verso del 11 al 12. Vamos a ver entonces 2 testimonios, uno de un niño que es canonizado, ya es santo en la Iglesia Católica. Eso fue en tiempos de lo que fueron los primeros siglos del cristianismo, los
cuatro primeros siglos del cristianismo, las grandes persecuciones del imperio de los Césares, del imperio romano contra estos primeros cristianos católicos, como se hacían llamar desde Ignacio de Antioquía en el año 107, un obispo también católico que fue devorado por los leones en el Circo Máximo. Esta vez esta historia también es en Roma, un poco más adelante, pero también el mismo contexto. Se dio, como decía yo, en el siglo III, cuando algunos cristianos eran encerrados en la cárcel Marmentina en Roma, una gran cárcel donde también fue encerrado Pedro y Pablo, los dos grandes apóstoles y columnas de la iglesia. Todavía se puede mirar el calabozo, las personas que van a Roma pueden mirar el calabozo y también la columna a la cual fue amarrado el apóstol Pedro. Esta misma cárcel Marmentina en Roma, habían de padecer el martirio. Y deseaban estos primeros cristianos antes de participar del sacramento, pero la vigilia de los guardias hacía imposible que a estos cristianos se les diera este auxilio divino, como la Iglesia Católica lo llama, como el viático, que es la propia Eucaristía, las santas especies del pan y el vino. Sin embargo, en las catacumbas el pan consagrado estaba ya sobre el ara santa y el sacerdote, volviéndose hacia el numeroso concurso de fieles, buscaba con su mirada a quién confiar esa tarea tan difícil de llevarle este alimento espiritual a estos cristianos antes de dar su vida en el Coliseo romano. Cuando hay ahí que entre medio de los participantes había un niño llamado Tarcisio, niño de apenas 10 años, se adelantó, dobló sus rodillas ante las gradas del altar y extendiendo sus brazos en ademán de recibir la prenda divina. Allí estaba, bello como un ángel, sin abrir sus labios, fijo los ojos en el ministro de Dios, como si dijera: aquí me tenéis, Padre, confiadme misión tan arriesgada, confiádmela por favor. Veamos bien la valentía de este niño que se ofreció él mismo a llevar la Eucaristía a causa también de todo el peligro que ocasionaba en aquel entonces, para que estos cristianos pudieran morir, como decía, con el alimento espiritual que era la Eucaristía. Hijo mío, le dice el sacerdote hondamente conmovido, eres demasiado niño. Mas él no se mueve, antes persevera de rodillas, aguardando la gracia suspirada. Insiste el ministro del Señor: ¿no ves que eres tan niño? ¿Y quieres tú que confíe este tesoro de los cielos? ¿Y quieres tú tener esta misión? Oh sí, Padre mío, antes bien, por verme tan pequeño nadie sospechará de mí, y pondrá con seguridad llegarlo a los mártires. Por Dios, Padre, no me neguéis esta gracia. Estamos hablando porque es un relato de uno de los libros, por eso está descrito de esta manera, pero la idea es importante. Al decir esto se inflama su semblante y dulces lágrimas surcan por las mejillas del sacerdote. Renueva Tarcisio, por tanto, fervor su insistencia, que vencido por el fin el sacerdote no puede resistir más a sus ruegos. Tomando pues el Santísimo Sacramento, lo envuelve con suma reverencia en un blanco lienzo. Esa era la forma para llevar las especies consagradas a estos prisioneros en un lienzo blanco, tanto en el pan como en el vino. Los hombres recibían las especies en las manos y las mujeres también en un lienzo blanco. Lo introduce en una bolsa y lo entrega a Tarcisio diciendo: hijo mío, no te olvides que fío en tus manos el tesoro de los cielos, porque ya veíamos el discurso eucarístico tan importante y tan elocuente y tan descriptivo de Jesucristo, como él mismo se dice llamar el pan bajado del cielo, cuya vida eterna es precisamente su cuerpo y su sangre, en el sacrificio único de su muerte en el monte Gólgota. Evita por tanto todos los lugares públicos y demasiados tumultuosos, y advierte que las cosas santas no han de entregarse a los perros, ni a las preciosas margaritas e inmundos animales. Bañado de gozo celestial, escondió Tarcisio el sagrado tesoro en su pecho, lo cubre con su túnica y cruzando sobre los brazos exclama: moriré 1000 muertes antes de dejármelo arrebatar. Parte al punto de las catacumbas con su amado Jesús. Para llegar a la cárcel Marmentina le faltaba solo atravesar una plaza y pensaba cómo la cruzaría sin llamar la atención, cuando una turba de muchachos le divisa y acercándole a él le dicen: hola Tarcisio. Dijeron: ¿tú por aquí? Ven a completar el número jugando con nosotros. Y cogiéndolo uno de ellos por el brazo lo empujó hacia el grupo. No puedo complacerlos, Petilio, gritaba el niño. No puedo porque voy corriendo a un encargo que urge mucha más urgencia. Pretendía Tarcisio escaparse, pero viendo que le tenía fuertemente asediado, rogó con voz suplicante que le soltara. Y no lograba quedar libre, sollozando, apretaba más y más en sus brazos de pecho lo que llevaba en sí. En esto, dícele otro: quiera que no quieras jugar hoy con nosotros, mas antes veamos qué llevas en el pecho, qué escondes con tanto afán.
y al punto extendió las manos para arrebatarle el sagrario misterio. Oh no, eso no, jamás, jamás, exclamaba el niño, fijando los ojos en el cielo en demanda de un auxilio divino. Lo queremos ver, gritaron todos los amiguitos ahí, ¿no? Por la curiosidad que tenían. Hemos de saber qué secreto es el que ocultas. Y lanzando sobre él, se asieron de sus brazos para separarlo. Tarcisio, empero, resistía enérgicamente y durante la lucha reunió un torno tan numeroso de curiosos. Entre los espectadores había un cruel enemigo, los cristianos, quien reconociendo a Tarcisio vociferó con rabia, diciendo: este niño es un cristiano, que lleva los misterios a los mártires. Al oír estas palabras todos gritaron: queremos ver los misterios, queremos ver los misterios. Y luego granizaron sobre el pobre Tarcisio puñetazos, golpes y piedras, mas él no cedía a la violencia de tan rudos embates. Copió sangre, le sale por la boca, todos sus miembros tienen magulladuras, hasta que faltó de fuerza, cae medio muerto en tierra, conservando así apretadamente contra su pecho el inestimable tesoro, lo que era la Eucaristía. Creían ya vencedores aquellos personas cuando se presenta casi de improviso un cristiano militar de fuerza hercúlea llamado Cuadrato, el cual emprendió a unos y a otros, logró ahuyentarlos a todos, quedándose solo con el niño, y arrodillándose profundamente emocionado junto a la inocente víctima, le habló de tal manera: ¿qué es esto, Tarcisio? Padeces mucho. Ten buen ánimo. Abriendo entonces el niño sus ojos agonizantes, sonriendo como un ángel, y díjole con voz casi imperceptible: oh Cuadrato, aquí estoy. No me han podido arrebatar los santos misterios. En el pecho los llevo, salvarlos. El oficial levantó el peso del pequeño mártir y lo tomó en sus brazos como quien lleva no solo a un mártir, sino al mismo rey de los mártires. El niño descansaba su cabeza sobre las robustas espaldas del militar y apretaba todavía con sus manos el tesoro que le había sido confiado el sacerdote. El camino de vuelta a las catacumbas era largo, pero el guerrero apresuradamente el peso y al poco tiempo llegó a pie del altar. Todos los fieles allí congregados rodearon al moribundo héroe de la Eucaristía. El sacerdote no pudo contener las lágrimas al descubrir intacto que en el seno de Tarcisio el depósito confiado, y mientras con dificultad separaba los rígidos brazos del santo niño, dirigiéndose a una dulce mirada de satisfacción, y expiró. La iglesia recuerda este momento, esta historia tan hermosa de este niño que apretó entre su pecho el viático para darle a los cristianos que iban a morir en el Circo Máximo, en las catacumbas, que eran los subterráneos de la ciudad de Roma, donde se reunían los primeros cristianos para celebrar la Eucaristía y también donde enterran a los mártires. Y este niño, tan solo 10 años, viéndose asediado por la turba, a pesar de todos los golpes, no cedió ante la presión, porque sabía realmente, y esto es algo muy bonito para los cristianos católicos, apreciar lo que es la Eucaristía. Hoy en día, donde se ha perdido mucha sacralidad, donde muchos de los cristianos católicos no asisten a lo que es los oficios litúrgicos, especialmente el día domingo. Entonces, esta historia, la iglesia recuerda lo que fue este tránsito de este niño. El 15 de agosto es la fiesta litúrgica de este niño mártir. Las reliquias de este santo niño fueron enterradas en el cementerio de Calisto y más tarde fueron trasladadas a París y se encuentran hoy en día en la casa de huérfanos de San Vicente de Paúl. Ese por un lado. Ahora, podemos ver otro testimonio que tenía en el día de hoy. Este es el de una niña también mártir de la Eucaristía, más recientemente, es del siglo pasado. Y lo contó nada más y nada menos que un obispo muy conocido en Estados Unidos, un obispo católico, Fulton G. Chus, que está en Vía a los Altares, un obispo católico norteamericano que trabajó mucho en los medios de comunicación, en el apostolado de la buena prensa, en medio de la radio, en la televisión, y también hizo varios escritos. Y en una entrevista que le hicieron en un canal nacional de televisión le decían: señor obispo, miles de personas en todo el mundo se inspiran en usted. ¿En qué se inspira usted? ¿Fue por pura casualidad en algún papa? El obispo Chus respondió con su mayor inspiración: no fue un papa, ni un cardenal, ni otro obispo, ni siquiera un sacerdote o una monja. Fue una niña china de 11 años de edad. Vemos bien que casi la misma edad. Tarcisio, de 10 años, en Roma, en la época de las persecuciones, empezando el siglo IV, y esta en la década del siglo pasado, mediados del siglo pasado, más recientemente. Y vamos a ver cuál es el testimonio que dio el obispo Fulton Chus. Explicó que cuando los comunistas se apoderaron de China, lo que fue en la época de los 50, de la opresión de Mao Zedong, encerraron a un sacerdote en su propia rectoría cercana a la iglesia. El sacerdote observó asustado desde su ventana cómo los comunistas invadían el templo y se dirigían al santuario.
Llenos de odio profanaron el tabernáculo, cogieron el cáliz y arrojaron al suelo, se cayeron las hostias consagradas, que es lo más preciado que hay en una iglesia, en el sagrario, donde está el tabernáculo, donde se guardan las especies, las hostias consagradas que se reparten en el momento de la misa. Eran tiempos de persecución y el sacerdote sabía exactamente cuántas hostias habían en el cáliz, 32 hostias. Cuando los comunistas se fueron, tal vez no se dieron cuenta o no se prestaron atención a una niña que estaba rezando en la parte trasera de la iglesia y vio todo lo que sucedía. En la noche la pequeña regresó y, escapándose del guardia que estaba en la rectoría, entró en el templo. Ahí hizo una hora santa de oración, un acto de amor para reparar este acto de odio. Después de su hora santa entró en el santuario, se arrodilló e, inclinándose hacia adelante, con su luenga recibió a Jesús en el sagrado hostia de la comunión. En aquel tiempo no estaba permitido que los laicos tocaran la Eucaristía con sus manos. O sea, mire bien que esta niña lo hacía solo con su boca, arrodillándose de esas hostias consagradas que quedaron en el piso después de la profanación de estos soldados comunistas. Y todo eso lo estaba viendo el sacerdote de su rectoría, de donde estaba encerrado, sin poder hacer absolutamente nada, porque cualquier cosa la podía delatar y la niña corría peligro. La pequeña regresó cada noche, haciendo su hora santa y recibiendo a Jesús sacramentado en la lengua. La 30ª noche, después de haber consumido la última hostia, accidentalmente hizo un ruido que despertó al guardia. Este corrió tras de ella, la agarró y la golpeó, hasta matarla con la parte posterior de su arma, o sea, con la culeta. Este acto de martirio heroico que fue presenciado por este sacerdote, que profundamente abatido miraba por la ventana de su cuarto convertida en celda. Cuando el obispo Chus escuchó el relato, se inspiró de tal manera que prometió a Dios que haría una hora santa de oración frente a Jesús sacramentado todos los días el resto de su vida. Entonces, con esos testimonios inspirados también en lo que es la vida de los mártires de la Iglesia Católica, quería compartir en esta noche para nuestros hermanos católicos especialmente y para los hermanos evangélicos a manera pues de información general, la importancia de lo que es para nosotros el sacramento de la Eucaristía. Y sobre todo en estos dos niños, un niño del siglo IV, Tarcisio, y esta niña anónima, esta niña en la época de la persecución comunista en China, ambos por ese amor de infancia, ese amor inocente que tenían ellos y profundamente convencidos de lo que era para nosotros como es el sacramento de la Eucaristía, hasta el punto de que dieron su vida siendo fieles a lo que el magisterio de la Iglesia Católica ha enseñado desde tiempo atrás. ¿Y basados en qué? Como lo dijimos, especialmente sobre todo en el discurso eucarístico de Juan, capítulo 6, verso del 51 en adelante. Bien, mis amables amigos, este era el compartir que quería de hoy. Era más que todo una meditación bíblica, una reflexión a manera también de crecimiento espiritual sobre lo que es la Eucaristía. Entonces, paso entonces ya antes de finalizar este video, saludar como siempre, un saludo muy corto a todos los amigos, foristas, católicos y evangélicos que en este momento están viendo. En este momento veo a nuestro amigo y moderador Juan Peña. Bendiciones a nuestro amigo católico Claudio Sánchez, que habla algo sobre Fulton Church. Dice: bendiciones, Guido. Si este obispo está en vía a los altares. Saludo también a Méndez Hernández Morales, a Cristian Rivero, a Ramón Moreno, hermanos evangélicos, a nuestro amigo católico peruano Boris Clen Soto, es un terciario franciscano, creo que vive en Lima, Perú. Efraín Codori, también bendiciones. Creo que es un hermano evangélico. María Figueroa, también bendiciones. Alejandro Pascual, Pedro Núñez, nuestra hermana de Minneapolis, Minnesota. López Mayra, bendiciones, hermanito Guido, igual para ti. Nuestra hermana también, muy fiel, Susi Alanis Tribeño, saludos y bendiciones, hermanito Guido. Y a todos los del foro, mil gracias por compartir sus enseñanzas. A nuestro amigo Carlos Manuel, saludos desde Hermosillo, México. Gracias a nuestra amiga y asistente Pablo Andrea Solorzano, saludos y bendiciones para Guido Rojas. A todos los foristas que están viendo este video, saludos desde Palmira. Gracias a Pablo Andrea Solorzano, JR Surcaria Arotomo, bendiciones hermano Guido Rojas, Chairo Cervantes, Benja Morales Mendoza, saludos Galvi Cepeda, me da gusto verte aquí en vivo con el hermano Guido Rojas. Galvi Cepeda, saludos Guido Rojas, bendiciones. Giovanni Hernández también, Eri Sandoval,
Galvez Cepeda, hola Benja Morales Mendoza, saludos. Nuestra hermana también, Lilian Berríos, bendiciones para ella. Nuestro amigo y moderador también, Mónico Vázquez también. Nuestro amigo también, Eloy Monroy. ¿A quién más veo? JR Circari. Bueno, estas son las personas que en este momento veo que están conectadas. José Carlos también. Carlos Manuel también, bendiciones. Rufino Morán Estrada. Nuestro amigo también Roberto Caso. Cristóbal Velasco. Arturito Eduardo Muñoz Carmona. José Flores. Isaura Herrera Manolo también, bendiciones. Ya para finalizar, dice finalmente nuestra hermana López Mayra, la Eucaristía es algo que los no católicos no entienden. Bueno, de todas maneras, por lo menos es de información, es de cultura general. El conocer al otro es crecimiento espiritual a nosotros también. Entonces, bueno, ya lo hice entonces con base bíblica sobre lo que es el milagro, el discurso eucarístico, lo que es la importancia de lo que son los mártires, que tienen un puesto importante en la Biblia. En el libro Apocalipsis se simbolizan con ropas blancas y una palma es el símbolo del martirio. Y estos dos testimonios de dos niños, Tarcisio en Roma durante la época de las persecuciones del Imperio Romano, a principios del siglo IV, y esta niña en la época de la China comunista en los años 50, todo lo que fue la persecución de Mao Zedong, que murieron muchos cristianos, más de 30 millones, todo lo que fue la persecución comunista, este imperio ateo, satánico, que perseguía todo lo que tenía que ver con religión, materialista, ¿ve? Negando todas las verdades de fe en un país como en China, que había sido pues evangelizado desde los tiempos de lo que fueron la llegada de los jesuitas en el siglo XVI. Acordémonos de este gran santo que es el patrono de las misiones, como es San Francisco Javier, compañero de San Ignacio de Loyola, y después de él no murió, él mirando a la China, pero algunos de sus compañeros sí llegaron a la China, y esas comunidades cristianas, que todavía hay cristianos de clandestinos que siguen siendo fieles al Papa de Roma, y obispos y sacerdotes también. China siempre ha sido un país muy fiel a todo lo que es la tradición de la Iglesia Católica desde hace 500 años atrás. Bendiciones para todos, y mañana estaré después informando. Acuérdense ya, mis amigos, tengo preparado todo, los folletos que voy a repartir mañana en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. 500 folletos que ya los he mostrado anteriormente, sobre lo que es estos folletos están aquí ya listos, empacados, sobre lo que es precisamente uno sobre la Eucaristía, otro es sobre María, y estos otros folletos también sobre Jesús, Señor de señores, y sobre la Iglesia Católica. Mañana entonces los estaremos llevando. Vamos a ir con mi asistente, es más o menos 1 hora y media, son 42 kilómetros de distancia, una basílica menor donde van muchos peregrinos. Cada hora se celebra una misa, y voy a hacer un acto de ayuno, voy a ir en ayunas, no voy a probar bocado mañana, haciendo ese sacrificio por reparación de mis pecados, y también por todas las intenciones de mis amigos, de mis foristas, de las personas que me han colaborado, nuestra hermana López Mayra, nuestra hermana Lilian Berríos, también por ellas dos, por sus intenciones particulares, especialmente por ellas que son muy allegadas a mi persona, también por la salud, la pronta recuperación del padre Mónico Vázquez, nuestro amigo y moderador, y también por todas las intenciones de los católicos que me ven, que siguen estas enseñanzas. A todos ellos, mañana voy a poner todas sus intenciones en la misa dominical, y también en el camerín donde está exhibida esa imagen milagrosa, que para nosotros es una representación del poder que hace Dios a través de esa imagen milagrosa, que representa en sí lo que es la crucifixión de Jesucristo. Eso es en sí una imagen, es una pedagogía, no es un ídolo, no es un fetiche, no es Satanás como quieren ver los evangélicos, no es la imagen, es la representación del amor más grande que pudo haber hecho Dios Hijo por todos nosotros, el morir con los brazos extendidos de esa manera tan cruel y tan dolorosa por la salvación de todos nosotros. Eso es ante todo una imagen, y esta imagen, la misma historia, es muy bonita, porque es una imagen que salió del río Guadalajara hace unos 3-4 siglos atrás. Había una lavandera, una indígena, que había reunido plata para comprarse un crucifijo, y en ese entonces era la época de la colonización española. En Buga era un pequeño caserío,
se dio cuenta que una persona había sido incriminada injustamente de estar en la cárcel, y justamente lo que era lo que era que esa persona saliera de la cárcel, ¿ve? Lo que tenían que pagar para sacarlo de la cárcel era precisamente lo que ella había ahorrado durante mucho tiempo lavando ropa en el río Guadalajara, que cruzaba ese caserío. Era la misma cantidad, y ella, en un acto de amor, que es el amor que dice Dios, no hay amor más grande que el que da la vida por un amigo, o el que mira al prójimo como a sí mismo. No dudó dos veces, dio esa plata para que esta persona pudiera salir libre, esa fianza, como se dice. Y después de ello ella siguió con sus labores cotidianas, y un día vio que por el mismo cauce del río bajaba un crucifijo pequeño que se detuvo justamente donde ella estaba. Ella lo recibió como un regalo del cielo, lo llevó a la choza donde vivía una señora anciana de edad, y lo puso en una cajita. Todas las noches hacía sus oraciones, y en una noche vio cómo empezó a temblar, y ella misma narra cómo ese Cristo pequeño empezó a crecer de tamaño natural. Y después de eso, bueno, con las mismas, ya después los mismos investigaciones pues eclesiásticas, ese Cristo fue llevado a una capilla. Pero las personas, que es común en la Iglesia Católica, empezó a sacarle pedazos del Cristo, como llevarlas como reliquias. De tal manera el Cristo había perdido su apariencia original, porque ya estaba pues despedazado por partecitas, que el obispo, al ver que ya no representaba lo que es en sí un sacramental, que es una imagen sagrada, decidió quemarlo en la plaza pública. Y cuenta la historia, porque eso hay registros de notaría, parece ser una leyenda. Muchos evangélicos se podrán reír y mofar, pero bueno, ahí están las actas. Yo he ido muchas veces al santuario, y también voy a mirar si veo algunas fotos, algunos testimonios. Están todas las actas de la época por notaría, registro de que todo eso sucedió realmente. Y entonces el Cristo, cuando empezó en la hoguera, empezó a sudar sangre. La gente, al ver eso, lo apagó, y el Cristo quedó, por así decirlo, ennegrecido por el humo. Muchas personas empezaron con sus paños a secar esa sangre que salía de esta imagen milagrosa. El Cristo fue restaurado. Se narra que en la restauración se dan cuenta de que el Cristo era hecho de guadua, de palo de árbol de guadua, que es unos árboles que crecen justo en las laderas de aquel río, y tenía por dentro todo lo que tiene un río, pedacitos de piedra, de hojas secas. Eso era lo que, por así decirlo, como si la propia naturaleza hubiera hecho ese crucifijo. Y ya después, bueno, ahí se exhibió otra vez, y ese Cristo pues ha sido venerado durante casi 350 años. Es muy conocido a las rogativas del Cristo Señor de los Milagros de Buga. Viene mucha gente y ha hecho pues muchos milagros. Hay diferentes placas en todo lo que es el lateral donde se sube el camerín, de personas en agradecimiento a cómo Jesucristo, por medio de esa imagen, como lo hizo Dios en el Antiguo Testamento a través de la serpiente de bronce que aparece en Números 21:5, lo mismo. Es un poder catalizador, porque todo viene de Dios. La imagen en sí no es milagrosa, es Dios que hace a través de esa imagen, que para nosotros los católicos es precisamente una representación artística de la pasión de Jesucristo. En sí, esa es, en resumidas cuentas, la historia de esta imagen milagrosa del Señor de los Milagros de Buga, al cual mañana voy a llevar estos folletos para repartirlos a los peregrinos que van para los actos litúrgicos, y para que conozcan un poco más acerca de nuestra fe. Ya mañana, ya después de que regrese, estaré subiendo las fotos en mi muro para que vean también pues de esta actividad. No siendo más por el momento, me despido de todos ustedes. Quedamos en la paz, en el amor de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El pan bajado del cielo, Él mismo nos lo dice. Él mismo se ofreció como el cordero inmolado por la salvación de todos nosotros, y solo a Él tenemos que tener nuestra mirada fija, porque en Él y en su sangre encontramos la vida eterna, y podremos gozar de ese reino, como lo dice también en su santa palabra en el Evangelio de Mateo, como lo veas en el capítulo 5, en el verso 11 y siguiente. Bendiciones y gracias por su amable atención.